Versículo para memorizar. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Oseas capítulo 12, versículo 10. Lección 8 del 30 de noviembre de 2024. Fábula. Objetivo: comprender claramente la aplicación de la fábula como recurso de retórica en la escritura. Lectura bíblica. Jueces capítulo 9, versículos 6 al 15. Y reunidos todos los de Siquem, con toda la casa de Millo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y como se lo dijesen a Jotam, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y díjoles: Oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: Reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: Tengo de dejar mi pingüe jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, por ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿Tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto, por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿Tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: Anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Tema bíblico. La fábula es una composición literaria narrativa breve, ya sea en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas animadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta, en estilo llano, una breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora. Posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal, que casi siempre aparece al final, y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja. Debemos tener cuidado de distinguir el uso de la fábula como un recurso literario en varios pasajes de la Biblia, de la fábula que se constituye en una falsa doctrina, tal como nos lo previene el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que la edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. La fábula como recurso literario es usado para expresar un consejo mediante la animación de personajes ficticios, a los cuales se les asignan pensamientos, ideas y actitudes, que solo corresponden al ser humano y que nos deben servir para reflexionar, tal como lo enseña Salomón cuando plantea en Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, no tienen rey, y salen todas acuatrilladas. La araña, hace con las manos, y está en palacios de rey. Las acciones de 4 pequeños animales que nos deben servir como ejemplos de dedicación, esfuerzo y compromiso. En otras ocasiones, este recurso literario se usa para amonestar el proceder de los hombres que se desvía del propósito divino, haciendo lo que les parece correcto sin reflexionar en que se acarrean sus propios males con este tipo de conductas. Isaías capítulo 55, versículos 7 al 11. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Un ejemplo de lo anterior es el caso mencionado en el libro de los jueces, cuando se narra cómo Jotam plantea a los de Siquem la fábula de los árboles. En dicha narración, Jotam parece darles vida a los árboles a fin de hacer ver el error de haber puesto de rey a Abimelech, y que esta acción les acarrearía problemas, lo cual finalmente sucede. Pablo dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las fábulas algunas veces sirven también como una advertencia, e intentan evitar que nosotros caigamos en errores que muchas veces, por nuestra negligencia, soberbia o desacato, nos acarrean dolor, pesar y sufrimiento. En estos casos, las fábulas sirven de alerta para que ante cualquier riesgo podamos salir bien librados, o en caso de que ignoremos sus enseñanzas, nos veamos afectados como le sucedió a Amasías, quien no hizo caso a la advertencia que hizo Joás mediante la fábula descrita en segundo libro de Reyes capítulo 14, versículos 8 al 10. Entonces Amasías envió embajadores a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, Ven y veámonos de rostro. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardillo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, Da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las bestias fieras que están en el Líbano y hollaron al cardillo. Ciertamente has herido a Edom, y tu corazón te ha envanecido. Gloríate, pues, mas estate en tu casa. ¿Y por qué te entrometerás en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Tal como lo menciona Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 23. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Dios nos está invitando por medio de su palabra y de ejemplos como la fábula a reflexionar en lo que estamos haciendo y a apartarnos del mal, pues como dice el profeta, Dios no quiere nuestra muerte. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. se nos invita a buscar la vida y solo se nos pide que seamos obedientes a los mandatos de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. nos insta a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3, Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. afirma que la vida eterna se alcanza teniendo un conocimiento correcto de Dios y de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos aprovechar estos consejos para que cumpliendo los mandamientos de Dios tengamos justicia y por consecuencia la vida eterna. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, luchemos por aceptar el llamado de Dios y aprovechemos la oportunidad que se nos brinda en consejos como los contenidos en las fábulas para buscar la vida eterna.